Y esto eh, básicamente tiene que ver con que, pues, espérenme tantito aquí, voy a admitir y les voy a poner un puntero. Ujú, ahí está. Básicamente porque los algoritmos, pues, no van a ser aquellos que salven vidas, ¿no? Por sí solos. ¿Quién nos va a ayudar a que este paciente tenga un retorno a la circulación espontánea o que recupere pulso? Pues básicamente es la perfusión, ¿no? O sea, lo que es perfusión coronaria y perfusión cerebral. De ahí, el retorno a la circulación espontánea, pues va a ser lo que se espera de esas dos perfusiones, ¿no? Que principalmente es lo que queremos lograr con las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Entonces, algo más allá del algoritmo, ¿cuál es el corazón de esta plática o de esta clase que tenemos el día de hoy? Pues es que para poder nosotros perfeccionar las técnicas o lo que estamos haciendo, pues hay que entender básicamente qué es lo que estamos haciendo, fisiológicamente qué es lo que queremos lograr y realmente qué es lo que estamos haciendo o traducirlo a lo que hacemos el día a día con nuestros pacientes, ¿no? Entonces, el porqué de este conversatorio, ¿no? RCP de alta perfusión más allá del algoritmo. Estos son algunos de los temas que vamos a estar incluyendo el día de hoy, basados en el siguiente objetivo, que es comprender eh, cómo cada intervención durante nuestros ejercicios de reanimación, pues nos van a ayudar a modificar esta perfusión cerebral y coronaria, ¿no? Y que con ello podamos nosotros tener un retorno a la circulación espontánea. Obviamente, lo ideal sería que pudiéramos nosotros guiarlo completamente por fisiología. Sin embargo, no siempre vamos a tener las herramientas completas para poder estar midiendo y alcanzando o viendo cómo alcanzamos esas metas. Pero sí es importante que si contamos con ellas, podamos comprender el por qué o por qué lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, algo con lo que me gustaría comenzar y que me gusta incluir es esta frase que es de la Asociación Americana del Corazón, en donde podemos nosotros notar, como vean cómo inicia, dice, las enfermedades cardiovasculares cobran más vidas que todas las formas de cáncer juntas. Y sabemos que la tasa de mortalidad de cáncer pues es alta, ¿no? Entonces, por lo menos 1 de 10 pacientes que nosotros atendemos en guardia tiene una cardiopatía. Por lo menos un paciente en el turno cayó en paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, el reconocimiento temprano y la RCP pues van a ser fundamentales para poder tener un retorno a la circulación espontánea y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, antes de que iniciemos con lo gordito de la plática, pues me gustaría que me ayudaran a tener estas dos definiciones bien claras, ¿no? ¿Qué entendemos por paro cardíaco y qué entendemos por infarto agudo al miocardio? Si a alguien le gustaría participar, puede abrir su micrófono y si no, lo pueden ir comentando en el chat y con gusto lo voy revisando. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre paro cardíaco y infarto agudo al miocardio? Por ahí, si me ayudan. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. El paro cardíaco es la suspensión momentánea definitiva de las funciones cardíacas y el infarto es una lesión en cualquier parte del corazón. Ok, perfecto, muy bien. Básicamente, muchas gracias. Eh, pues básicamente está en ese principio, ¿no? Entonces, cómo lo define la Asociación Americana del Corazón? Pues el paro tal cual va a ser, digamos que puede tener una consecuencia más bien de parada por una falla eléctrica o una falla mecánica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo define? Paro cardíaco es igual a que se deja de bombear sangre de manera efectiva, ¿no? Y principalmente uno de sus problemas tiende a ser eléctrico. O sea, en el sistema eléctrico de conducción hay un problema y el corazón se detuvo. Punto. Hasta ahí se acabó, ¿no? Pero ¿qué pasa con el infarto? Con respecto a esto, pues básicamente infarto ya lo vamos a tener asociado a una necrosis del músculo cardíaco, ¿verdad? Que puede ser secundaria a una isquemia prolongada, una obstrucción, cualquier situación que haya
disminuido ese flujo sanguíneo coronario y que no permita que nuestro tejido miocárdico pues se esté perfundiendo, oxigenando y demás, ¿no? Entonces, la definición universal de infarto pues nos establece que existe esta lesión miocárdica y que va a ir asociada a la elevación o descenso de las troponinas, ¿no? Con una evidencia clínica de isquemia. Entonces, eh, no es lo mismo el paro cardíaco al infarto agudo al miocardio. ¿Qué, qué podría, o más bien, sí podría asociarse un infarto agudo al miocardio al paro cardíaco? Por supuesto, y es una de las principales causas, ¿no? La trombosis coronaria es una de los porcentajes más altos que va a ocupar el lugar en los lugares del paro cardíaco, ¿no? Entonces, ¿cómo lo define la Asociación Americana del Corazón? Muy bien, nos dice que una arteria coronaria se va a tapar y una parte del miocardio comienza a morir por falta de oxígeno. Así de sencillo. Entonces, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y bueno, nada más para sumar a esta diapositiva que nos menciona que puede ser la elevación o disminución de los biomarcadores cardíacos. Entonces, también cuando nosotros nos presentamos frente a un síndrome coronario agudo, pues erróneamente lo denominamos como infarto agudo al miocardio, cuando tendríamos que nosotros asociarlo eh, también a datos electrocardiográficos, ¿no? Elevación o descenso del ST más los biomarcadores cardíacos. Vale, entonces, ¿qué porcentaje podría estar ocupando el síndrome coronario agudo que nos esté llevando al paro cardíaco, la trombosis coronaria? Más del 60% de los paros cardíacos, o entre el 60 y 80%, son asociados a trombosis coronaria o relacionados con enfermedades coronarias. Entonces, pues, uno de los principales, ¿no? Y tan así es que si tenemos la oportunidad de revisar eh, los algoritmos avanzados del soporte vital en reanimación, pues nos dice que dentro de los cuidados posparo, inmediatamente, una vez que tenemos la fase inicial de estabilización, pues nos pide que tomemos un electro u obtengamos un electro de 2 derivaciones, ¿no? Porque una de las principales causas de parada cardíaca en adultos, pues es la trombosis coronaria. Entonces, con esta digamos, con estos términos ya bien claros, podríamos nosotros pasar a lo siguiente, ¿no? Algo que hay que entender antes de que pasemos a todo lo demás es cómo va ocurriendo este paro cardíaco, ¿no? O por qué es importante este paro cardíaco, las fases del paro cardíaco más bien. Eh, Derivado de esta situación, el cardíaca, donde dicen que la trombosis coronaria, el infarto agudo del miocardio, pues existe esta situación que si pudiéramos nosotros tener un monitor y ver cómo va ocurriendo esta fase eléctrica, esta fase circulatoria y metabólica, o sea, nos sentáramos a observar cómo desde que el paciente tiene un problema en el sistema eléctrico de conducción y no le diéramos ninguna compresión ni nada, este sería el curso, ¿no? De ese paro. Entonces, este es un modelo, uno de los modelos estudiados para poder definir las fases de paro y fue propuesta por Whisfield y Becker, ¿no? Que es conocido como el modelo trifásico. En la parte superior derecha e izquierda les puse unos códigos QR, mismos que no sé por qué no están abriendo, pero no se preocupen. Yo les comparto los artículos a través del WhatsApp, ¿no? Entonces, les paso ese modelo completo si les gustaría leer un poquito más acerca de este modelo trifásico. Y bueno, ¿de qué habla? Básicamente describe cómo van pasando las cuestiones en el sistema, más bien en el miocardio, conforme se va avanzando el paro cardíaco, ¿no? Entonces, nos dice que principalmente, o sea, si es un paro derivado de un paro primario, es decir, una enfermedad circulatoria, una cardiopatía, una trombosis coronaria. Entonces, inicia con esta fase eléctrica, en donde básicamente nuestros primeros ritmos podrían ser fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, así sin más. Oye, ¿y cómo puedo yo saber eso? O si soy básico, ¿no? Tal vez. No tengo acceso a un monitor
o no puedo ver el ritmo, sin tema. O sea, más adelante vamos a revisar un poquito del desfibrilador automático externo, pero básicamente el DEA detecta estos dos ritmos, nada más, FB y TB, hasta ahí. Entonces, esta fase eléctrica nos dice que, vean, surge desde el colapso. Aquí propone entre 0 y 4 minutos, pero hay una revisión más actualizada acerca de las fases de paro donde menciona que se puede prolongar hasta 7 minutos, ¿no? Entonces, aquí lo importante que quiero que entiendan es que el miocardio todavía va a tener algunas reservas energéticas. Entonces, va a tener una hipoperfusión, va a perfundir, pero no bien. ¿Por qué? Porque hay un desorden en el sistema eléctrico de conducción. Para que el corazón pueda funcionar como bomba, necesita tener una conjugación de sus tres componentes principales, que es el mecánico, el eléctrico y el químico. ¿Verdad? Hasta ahí lo entendemos sin ningún problema. Entonces, cuando falla uno de esos tres componentes es cuando tenemos arritmias, paradas, o sea, cualquier situación que nos lleve a algo que no funciona de manera adecuada, ¿no? En este caso, el sistema eléctrico de conducción no está permitiendo que haga su función mecánica de forma adecuada, es decir, no está bombeando sangre de manera adecuada, ¿vale? Em, entonces, hay una hipoperfusión. Intenta compensarlo, pero acuérdense que tanto la fibrilación ventricular como la taquicardia ventricular, que puede ser con o sin pulso, en este caso estamos hablando sin pulso, pues no van a permitir que se perfunda de manera adecuada, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? La presión coronaria suele ser, pues intenta compensarse, intenta ser aceptable, ¿no? Entonces, aquí la prioridad de tratamiento, pues obviamente asociado a sus compresiones inmediatas, va a ser la desfibrilación temprana. Tan así es la situación que si nos vamos a analizar la cadena de supervivencia, pues vemos que son compresiones y desfibrilación temprana. Y aquí el porqué de esa desfibrilación temprana, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a aumentar ese porcentaje de supervivencia, ¿no? Y más que eso, que neurológicamente el paciente tenga una buena integración. Entonces, entre el 60 y 70% de supervivencia neurológica aumenta cuando damos una desfibrilación temprana. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué sucedería si supongamos que no se dio RCP, no se colocó un DEA, no se colocó un monitor desfibrilador? ¿Qué sucederá en los siguientes minutos? Pasaríamos a esta fase circulatoria, ¿no? Que ocurre entre los 5 o 10 minutos aproximadamente en la nueva revisión de este modelo trifásico, pues menciona que se puede prolongar hasta más de 10 minutos, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Vean, aquí las reservas energéticas empiezan a agotarse. O sea, sigue existiendo un problema en el sistema eléctrico, pero ese miocardio se está perfundiendo cada vez menos. Em, Hay una disminución importante del ATP y una caída importante de la perfusión coronaria por la hipoxia progresiva. Entonces, aquí, en el momento que esas células empiezan a recibir menos oxígeno, ¿qué es lo que va a pasar? Acuérdense que estas células van a funcionar a través de un metabolismo eh, aerobio, ¿no? O sea, en el momento que dejan de recibir oxígeno, su metabolismo se empieza a convertir anaerobio. Entonces podemos empezar a tener problemas de acidosis, de generación de lactato, ¿verdad? Entonces ya tenemos una isquemia global y seguramente ese ritmo desfibrilable que nosotros teníamos acá, una fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, empieza a disminuir a verlo, pues es cuando nosotros podemos encontrar tal vez una fibrilación ventricular, pero ya fina. Ujú. Una fibrilación ventricular fina. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, en estos modelos propone que la desfibrilación precoz, eh, pues no es como el primer tratamiento, sino que dar un ciclo de compresiones para perfundir ese miocardio y pueda ser más receptivo a la desfibrilación. Sin embargo, dentro de los algoritmos y las recomendaciones menciona que la desfibrilación temprana va a ser la prioridad. Es decir, que si yo encuentro una FB fina, en ningún momento menciona el algoritmo que de 2 minutos de compresiones y luego de la desfibrilación o persiga dar la descarga, ¿no? Entonces,
Bajo este entendido, podríamos nosotros considerarlo, por supuesto. Hay estudios que lo respaldan, sin embargo, no es como que la recomendación principal. Entonces, ¿qué pasaría si nos fuéramos más allá de, ¿no? Después de 10 minutos que sin dar compresiones, ¿qué pasa con ese miocardio? ¿Qué pasa con ese tejido? Ocurre una fase metabólica. Y aquí, pues en la nueva actualización o en los estudios del modelo trifásico menciona que se puede prolongar más de 15 minutos, ¿no? ¿Qué ocurre? Ya empieza a existir una lesión sistémica completa, porque pues hay una isquemia global. Ya hay un estado de hipoperfusión generalizado. El ATP se agotó de manera severa, empieza a haber una disfunción mitocondrial, la acidosis se vuelve más intensa, hay una acumulación masiva de lactato, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? También, miren, se asocia a una vasoconstricción periférica y la supervivencia disminuye. Generalmente en esta fase los ritmos más asociados y de peor pronóstico son la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Pero ojo, no quiere decir que porque yo encuentro un paciente en asistolia o en actividad eléctrica sin pulso, solamente le voy a dar un ciclo y, ay, es que ya a mí me dijeron que la supervivencia es muy, la tasa de supervivencia es muy baja, ¿no? Entre el 8 y el 15%. No, no, o sea, va a haber paros que sus primeros ritmos van a ser asistolia y actividad eléctrica sin pulso. Hay que recordar que este modelo es propuesto eh, derivados de un paro primario, ¿no? Pero, por ejemplo, si el paciente tuvo un paro derivado a hipoxia o a un choque obstructivo, pues dentro de sus primeros ritmos de paro seguramente serán actividad eléctrica sin pulso o asistolia, ¿no? Entonces, ¿aquí qué? ¿Qué sigue? ¿Qué tratamiento se da? Bueno, pues las compresiones y si son ritmos no desfibrilables, pues evidentemente únicamente va asociado a compresiones y a fármacos. ¿Qué puede pasar si existe un retorno a la circulación espontánea? Esto es algo que podría ameritar una charla aparte o una plática aparte, pero podríamos asociarlo a un daño por reperfusión, ¿no? Esto porque podrían aparecer radicales libres, acuérdense que hay una inflamación sistémica y todo ese lactato acumulado, entonces todos esos derivados podrían ocasionar una lesión cerebral postparo, apoptosis neuronal. Aquí digamos que daño por reperfusión o lesión por reperfusión, pues puede ser un fenómeno que podría ocurrir, ¿no? Entonces, básicamente, estos son los componentes y algo que me gustaría asociar a esos tres, a ese modelo trifásico, es lo siguiente, o sea, el porqué de que lo hayamos platicado o nos hayamos metido un poco a la fisiopatología del paro, es que estas fases podrían retrasarse. ¿Cómo así? O sea, la RCP efectiva podría preservar la fase circulatoria. Quiere decir que no es absoluto el tiempo, son dinámicas. O sea, ¿podría yo prolongar esa fase eléctrica hasta la llegada del SEM? Sí. Y he ahí la importancia del por qué la población tendría que estar capacitada para dar por lo menos compresiones antes de la llegada del servicio médico de urgencias. ¿Por qué? Porque podríamos nosotros llegar y si ese paciente, fíjense bien, vamos a estos dos escenarios, el mismo paciente, dos pacientes, pues, uno que cayó en paro en el minuto cero y el otro también, ¿no? En el minuto cero el paciente uno recibe compresiones y en el minuto cero el paciente 2 no recibe compresiones. Entonces pasan más de 10 minutos en lo que llega el sistema médico de urgencias. El paciente uno que sí recibió compresiones seguramente estará entre la fase eléctrica y la fase circulatoria y el paciente 2 que no recibió compresiones seguramente estará en una fase metabólica, es decir, encontraríamos ritmos no desfibrilables, lo cual aumenta la probabilidad de que no recupere circulación o perfusión. Uh-huh. Esa es la importancia. Entonces, hay que entender que esas compresiones que van a dar nos van a ayudar a mantener cierta perfusión. ¿Cuánto tenemos o más o menos tratamos de alcanzar con las compresiones de gasto cardíaco? Si tenemos una RCP de buena calidad, entre el 20 y 30% del gasto cardíaco es lo que nosotros vamos a estar generando. Entonces, ¿quién lo respalda? En este modelo trifásico,
menciona específicamente que la RCP precoz puede convertir este paro prolongado en uno fisiológicamente más temprano, es decir, que esta fase se prolongue, ¿no? Entonces, eh, nos tenemos que preocupar solamente por lo que nosotros llegamos y hacemos. No, también tendríamos que empezar a preocuparnos por tener esos programas de respuesta temprana para que la población inicie, reconozca el paro e inicie compresiones de forma temprana, ¿no? Entonces, esa es la importancia del por qué platicamos de esta fisiopato del paro. Ahora, vean, a propósito de, este es un estudio ya viejito, no es tan actual. Este estudio se hizo en puerquitos, en cerditos, ¿ok? Pero básicamente lo que yo quiero que vean, déjenme le pongo un poquito de zoom, igual se los mando, está ahí el QR, pero no sé por qué no lo escanea. Vean, es básicamente lo que estuvimos platicando, ¿no? Al minuto uno de que cayó en paro, tenemos una fibrilación ventricular gruesa, pero si no se han dado compresiones, al minuto 10 lo encuentran con este ritmo, que es una fibrilación ventricular fina, ¿no? Una vez que llegan e iniciaron a dar compresiones, dieron 3 minutos de compresiones y podemos observar cómo ese ritmo, esa fibrilación tornó a hacerse más gruesa, ¿no? Entonces, ¿quién tendrá mayor éxito de respuesta a la desfibrilación? ¿Este ritmo o este ritmo? Pues obviamente, bueno, estos dos ritmos que están a los extremos, pero basados ya en el principio de que estamos perfundiendo ese miocardio. Ujú. Entonces, em, todo eso es lo que tenemos que ir entendiendo. Ahora, no importa si yo doy las mejores compresiones, corro el algoritmo, me lo sé de memoria, lo tengo en la mano, lo imprimo en grandote, em, doy un ACLS de excelente calidad o un BLS de excelente calidad, hago todos mis criterios de High Quality CPR, RCP, la mejor si no busco o no encuentro más bien estas causas reversibles de paro y empiezan a revertirse en medida de lo posible. Sé que de repente es algo complejo entenderlas porque un paciente no viene con una sola causa de paro, ¿no? No es solamente una H, una T, una y una, o sea, podríamos estarlo asociando a múltiples causas que lo hayan llevado a ese paro, pero hay que estar conscientes de irlas buscando durante todo el ejercicio de reanimación, ¿no? Entonces, eh, nuevamente quiero hacer énfasis en que el problema no van a ser esos ritmos letales, no es la sistolia, no es la actividad eléctrica sin impulso, la FB, la TB, sino la ausencia de flujo. Y ese flujo lo vamos a regresar nosotros con esa perfusión coronaria y cerebral y pues ir buscando estas causas de paro. Tal vez más adelante, si es posible, podríamos consensar una charla de puras HCTs, de cómo identificarlas y cómo irlas revirtiendo periparo o postparo, ¿no? Porque pues la verdad es que es otro tema también bastante largo, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos actuar o qué debemos hacer? ¿Hasta el momento tienen alguna duda? No, ¿No? no, Vale, doctora, todo bien. perfecto. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? Primero, ¿de dónde obtengo información? Y esto es algo súper común. Podemos nosotros encontrar un montón de información en todos lados, en redes sociales, en Internet, en Google, en ChatGPT, en donde ustedes quieran, y van a ver que hay ciertas variantes en la información. Ah, es que yo encontré esta imagen en donde en las actualizaciones al bebé le están haciendo desobstrucción de la vía aérea o de las palmadas interescapulares y cuando lo voltean les dan las compresiones con pulgares y según la AJA son presiones con la palma de la mano, ¿no? Ah, ok, ya no son con los dos dedos. Entonces, ¿en qué varía de una y otra cosa? O sea, el hecho de que sea diferente no significa que esté mal. Hay que ver realmente si tiene un fundamento o un fundamento científico, ¿no? O en qué está basado. Entonces, coloco esto porque
hay que entender de dónde viene toda esta información. Desafortunadamente no tenemos una asociación mexicana que pertenezca a este Comité Internacional de Reanimación, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos visto en la necesidad de adoptar guías y algoritmos pues podamos implementar, ¿no? En este caso, los más cercanos pues son los de la Asociación Americana del Corazón, que el sistema de salud en México pues ha adoptado, ¿no? Lo cual no es, digamos, lo mejor, porque, digamos, la asociación, perdón, el Comité Internacional de Reanimación, junto con estas asociaciones, se mantienen trabajando durante todo el tiempo. Sus revisiones son continuas y sus publicaciones o cambios de recomendaciones son cada 5 años, ¿no? Entonces es cuando nosotros vemos los cambios. Durante esos 5 años hacen revisiones con diferentes bases de datos, artículos, metaanálisis, revisiones bibliográficas, etcétera, ¿no? Entonces, con base en cada sistema de salud y todo lo que ellos tienen a su disposición, tanto de personal como de material y demás, es como van modificando sus recomendaciones. O sea, es, a ver, bueno, en Europa las recomendaciones pueden ser diferentes a las recomendaciones que se van a hacer en Canadá, ¿no? Tal vez. Entonces, si ustedes se dan a la tarea de leer estas guías, van a ver ciertos cambios en esas recomendaciones. Mm, bueno, nada más con decirles, por ejemplo, de la Asociación Americana del Corazón, que hace tanto énfasis a lo mejor en tener un DEA a la mano, ¿no? Un desfibrilador. Vaya, solamente con eso podemos darnos cuenta que pues no es lo mejor para nuestro sistema de salud, porque sabemos que un DEA no lo vamos a encontrar tan fácilmente a lo mejor en la costa de Guerrero, en no sé, en algún lugar en donde pues es difícil tenerlo a la mano, ¿no? En todos esos lugares cada vez se han ido sumando más a los programas de cardioprotección, sin embargo, pues todavía no logramos tener un buen sistema para proveer DEAs, ¿no? Entonces, ¿dónde puedo yo ir viendo qué estudios van realizando, cuáles, en qué van encaminados o cómo, cómo van obteniendo todos esos resultados? Pues pueden tener acceso al journal de la Asociación Americana del Corazón, que es el Circulation. Ahí sí, pueden ir viendo estudios en fármacos, estudios en todo, ¿no? Entonces, básicamente es de donde podemos obtener información. El día de hoy, la información vamos a estarla respaldando bajo los criterios de recomendación de la Asociación Americana del Corazón. Pero, pues sí me interesa que sepan que todos estos existen, que es un comité y que está compuesto por varias asociaciones, ¿no? Ahora, la cadena de supervivencia que parece ser algo de lo más sencillo, ¿no? Y esta es la más actual, es la, la que hubo o en la que determinaron que se quedaría para el 2025, ¿no? Recuerden que en el 2020 la Asociación Americana del Corazón tenía varias cadenas. eh, para adulto, para pacientes pediátricos, para el entorno intrahospitalario y para el entorno extrahospitalario. Para el 2025 nos quedamos con una sola cadena y bueno, eso no es nuevo. La cadena de supervivencia pues fue introducida aproximadamente en los noventas, más o menos. El artículo original por ahí es de Cummins, está publicado igual en el Circulation, si la quieren buscar. Es muy bonita la historia de la cadena de supervivencia, en donde pues van agregando y quitando los eslabones dependiendo de las necesidades del paciente, ¿no? En el 2020 se agregó este último eslabón que es la supervivencia y la recuperación. Y básicamente pues no es nada más que podríamos nosotros decir, ah, bueno, pues sí, que te recuperes, qué bueno que ya recuperaste. No, básicamente se enfoca en decir en que el personal de salud tendría que preocuparse por la integridad neurológica de esos pacientes que han sufrido un paro, ¿no? Y que pues esa recuperación neurológica sea lo suficiente como para que puedan volver a integrarse a sus vidas cotidianas y ser funcionales. Entonces, a eso es a lo que se refiere este eslabón.
¿no? Entonces, de las primeras cadenas que la Asociación Americana adoptó, pues era solo una, ¿no? Después fueron, no, pues que intrahospitalaria, extrahospitalaria. Ahora nos quedamos otra vez solo con una, en donde el reconocimiento y la activación de emergencia forman su primer eslabón y, por supuesto, las compresiones el segundo y como tercer eslabón la desfibrilación temprana. Podemos entender hasta aquí entonces el porqué de la desfibrilación temprana, ¿no? ¿Por qué buscamos revertir de forma inmediata un ritmo desfibrilable? Ya estuvimos viendo en las fases de paro qué es lo que está sucediendo con el miocardio y el porqué de esa intervención, ¿no? Entonces, este de aquí es el algoritmo de soporte vital básico 2025. No lo vamos a revisar. Más adelantito vemos el algoritmo de soporte vital avanzado. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿este algoritmo es suficiente? Entonces, el algoritmo nos dice qué hacer. La fisiología nos dice por qué funciona. Y es ahí donde entramos nosotros, donde entra el porqué de cada una de nuestras intervenciones. ¿Por qué coloco el algoritmo de soporte vital básico? Es porque siempre decimos, compresiones y ventilaciones, ya está ahí, ¿no? Y todo el mundo se deslumbra por querer llegar y hacer una ALS, ¿no? Un soporte vital avanzado y decir, si no lo hago, no funciona y llama a la unidad de soporte. Mira, que ahorita vamos a entender y por qué es tan importante tener bien cimentada esta base. Entonces, ¿qué es realmente una RCP exitosa? Si gustan por ahí abrir su micrófono o mandar por mensajito, ¿cuál es la finalidad de que nosotros demos compresiones, de que demos RCP? ¿Cuál sería un caso de RCP con éxito? Doctora, ¿Mm? me imagino que pues paciente que consiga retorno a la circulación espontánea y que además se encuentre con buena integridad neurológica. Ujú. Perfecto. Entonces, esa es nuestra RCP exitosa. ¿Cuál es el objetivo? La mayoría va a decir que retorno a la circulación espontánea o que recupere pulso, pero aquí hay un punto clave que nos menciona su compañero, muchas gracias, que es la recuperación neurológica. Entonces, el objetivo principal de la RCP durante el ejercicio de reanimación, pues no va a ser que recupere pulso, así nada más, ¿no? El objetivo inmediato va a ser generar esa perfusión cerebral y miocárdica y entonces el retorno a la circulación espontánea sería la consecuencia de esta perfusión cerebral y coronaria. Ujú. Entonces, perfundir un cerebro y un corazón hasta que el paciente pueda volver a hacerlo por sí mismo. Esa es entonces realmente la meta que nosotros estamos persiguiendo durante un ejercicio de reanimación. Hasta este momento podemos ir entendiendo que no todas las compresiones van a ser iguales. Entonces, hacemos RCP convencional o RCP de alta perfusión. No solamente buscamos hacer un RCP porque sí, ¿no? Hay que entender qué hay detrás de cada una de estas compresiones. A propósito ahorita vamos a revisar un poquito más de estos conceptos, cómo se asocia o cómo se compone la perfusión cerebral y coronaria, ¿no? Que básicamente va asociado a presiones aórticas diastólicas y auriculares derechas. Entonces, ¿cuál es mi prioridad? Uh-huh. Fíjense aquí, sí, ya hablamos de algunos de los componentes de la cadena de supervivencia, pero el desfibrilador no va a servir sin flujo. Si yo tuviera acceso a medicamentos, una adrenalina, por ejemplo, no nos va a generar ATP. La intubación no va a sustituir a las compresiones. Y si nos vamos a un poquito más allá, eh, la oxigenación extracorpórea, el ECMO, no va a revertir los minutos de hipoperfusión. Entonces, el fundamento fisiológico que hace que un soporte vital avanzado sea funcional y sea adecuado es el soporte vital básico, ¿no? O sea, la presión de perfusión coronaria y cerebral. O sea, no va a haber nada más efectivo que las compresiones. ¿Por qué? Porque no van a responder a la desfibrilación, a los fármacos, a nada si no tenemos eso bien claro.
Entonces, la base de nuestro soporte vital básico van a ser compresiones primero y desfibrilación, porque de repente comprendo que dentro de nuestra praxis diaria, de nuestras prácticas cotidianas, sale el operador, sale el jefe de servicio y hasta ahí, ¿no? En algunos lugares. Entonces llego, mi paciente está en paro y por ahí queremos hacer todo a la vez, comprimir, ventilar, desfibrilar. ¿Cuál es la prioridad? Siempre iniciar compresiones y perseguir la desfibrilación temprana. Oye, ¿la vía aérea no es importante? Por supuesto que es importante. Sin embargo, recuerden que aquí quien nos va a ayudar a que tenga mejor probabilidad de retorno a la circulación, pues van a ser estas dos. Por eso se coloca aquí como base de este triángulo, ¿no? Y una vez que hayamos visto si ese ritmo es desfibrilable o no, podemos entonces pensar en manejar la vía aérea. Y por aquí les dejo esta frase. El soporte vital avanzado es tan bueno como el soporte vital básico que lo precede. Si mis compresiones son malas, no importa si ya me lucí colocando un intraóseo, colocando un supraglótico, con el monitor y demás. O sea, no importa eh, porque no sería efectivo. Entonces, no va a existir un soporte vital avanzado exitoso sin que exista un BLS de calidad. Ahora, ¿qué puedo hacer entonces para poder lograr una alta perfusión? ¿Cómo puedo yo hacer la diferencia de esas compresiones? Me gustaría poderlo dividir, o me permití más bien en dividirlo en tres componentes principales, ¿no? Que básicamente ustedes podrán verlos como los famosos criterios de RCP de alta calidad y hasta ahí. Y se los aprenden de memoria del 1 al 5 y dicen hasta ahí terminó y permite la compresión, que la expansión de 100 a 120 y hasta ahí, ¿no? Y creemos que con eso es más que suficiente. Pero ¿qué hay más allá de eso, no? La división de estos componentes los dejé con componentes mecánicos que básicamente estarían compuestos por estos cuatro, que es la frecuencia que ya conocemos, la profundidad y minimizar interrupciones que va muy asociado al FCT. Sin embargo, la fracción de compresión torácica pues la puse abarcando a los tres, porque si cualquier pausa podría alterar esta fracción de compresión. El relevo de reanimador, que también es importante y algo bastante subjetivo, porque de repente no queda de otra más que compriman 2 o 3 personas en entornos prehospitalarios, ¿no? Los componentes ventilatorios, que básicamente va asociado a la oxigenación y la hiperventilación. Ojo, no dice en ningún momento intubar, colocar supraglo. Ahorita platicamos de eso. Componentes hemodinámicos, los cuales van asociados a metas de perfusión coronaria y pues la arterial diastólica, CO2 y permitir la expansión torácica. Vamos a ir revisando cada uno de estos componentes, no sin antes mencionarles bueno, esta frase yo sé que la han escuchado un montón de veces cuando han tomado sus certificaciones de BLS o de ACLS, ¿no? Que dice, no puede mejorar lo que no mide. Y suena muy trillada, sin embargo, es importante entender el porqué de esta frase, ¿no? O sea, si yo no estoy midiendo el CO2, por ejemplo, durante la RCP, o si yo no estoy llevando un sistema de retroalimentación para poder tener una meta, pues no puedo entender qué es lo que quiero lograr, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo sé que de verdad estoy haciendo las cosas bien? Pues necesito medirlo, ¿no? Entonces, para eso, el equipo debería de tener a la mano algún sistema de retroalimentación. Existen bastantes, no todos están disponibles siempre, pero pues yo creo que de los más comunes es el auditivo, que es un sistema que nos permite llevar las compresiones al ritmo, que son entre 100 y 120, que es un metrónomo, ¿no? Y de repente nos da pena ponerlo o porque cayó en paro y todo el mundo está en caos, no lo quieren poner. La realidad es que se puede y de que se puede llevar el código o el ejercicio de reanimación con un metrónomo en la calle, se puede. Entonces, ese es uno, ¿no? Dentro de los visuales, ahí sí ya empezamos a tener un poco más de complejidad, porque los visuales, pues básicamente tendrían que ir asociados a, digamos, equipo que nos permita
tener esta retroalimentación, ¿no? Es decir, esos parches que traen al centro del tórax para poder ir viendo si la profundidad es adecuada y que nos dé la retroalimentación numérica o cuantitativa en el monitor, ¿no? Es por eso que la AJA dice, bueno, en el 2020, no sé si recuerdan que se añadió un nuevo personaje al equipo de reanimación, que es el coach del RCP, ¿no? El coach del RCP básicamente es la persona que está al monitor y que está viendo estos números, ¿no? La realidad es que pues tampoco es tan sencillo tenerlo y dentro de los fisiológicos que es el CO2, ¿no? Eh, entonces, hay aplicaciones que nos permiten llevar el conteo, el metrónomo. Esta de acá, ay, no sé por qué no me deja hacerle el zoom. Ahí está. Esta de acá está muy padre porque eh, pueden llevar todo el ejercicio de reanimación, inician el metrónomo y les permite subirlo entre 100, 110 hasta los 120 bits, ¿no? Y le ponen el play y acá tiene varios cronómetros que les permite hacer una medición de la fracción de compresión torácica si así lo quisieran. Por eso tiene este botón de pausa RCP. Sin embargo, si no lo quieren así, no pasa absolutamente nada, solo le dan iniciar al ejercicio de reanimación en donde está el corazoncito y les va registrando todos los eventos, si dieron descargas, si dieron algún medicamento, si tuvieron alguna otra intervención aquí en eventos, si le dan clic, pueden ver ahí algunas otras intervenciones, ¿no? Y al final les da un resumen de todo su ejercicio de reanimación. Lo malo es que solamente está disponible para iOS, o sea, la AJA nos pelucea, no, no es cierto, pero sí solo está disponible para iOS. No está para Android, por ahí para Android hay otras aplicaciones que también podrían descargar, que son exclusivas para reanimación y les permite llevar algo más o menos así. O está su metrónomo normal para que ustedes puedan llevar el conteo de sus compresiones, ¿no? Entonces, cualquiera de estos sistemas de retroalimentación es mejor alguno que nada para poder ir mejorando esa calidad, ¿no? La aplicación se llama Full Code Pro. Aquí está. Full Code Pro. Bien, entonces vamos a ir uno por uno. ¿Qué puedo hacer para lograr el RCP de alta calidad? Componentes mecánicos, vean. Y nos dice que comprimir fuerte entre 5 y 6 centímetros y rápido entre 100 y 120. Reducir interrupciones y los relevos cada 2 minutos. Bueno, vamos con comprimir fuerte y rápido. Y aquí la primera pregunta es, ¿por qué si un paciente o adulto o una persona tiene una frecuencia entre 60 y 100 latidos por minuto, por qué damos entre 100 y 120 compresiones por minuto durante el RCP? No sé si a alguien le gustaría participar. ¿No? Por ahí alguien, Daniel, las compresiones no reemplazan al pulso. Perfecto. Esa es una, Daniel. Perfecto, muchas gracias. Y justo, no estamos reemplazando al pulso o a la frecuencia cardíaca. Exactamente. Recuerden lo que mencionamos hace ratito, el gasto cardíaco generado con las compresiones es aproximadamente entre el 30 y 40%. Entonces, si es menos, necesitaríamos más compresiones. Y la otra es que cuando nosotros realizamos compresiones, para poder alcanzar una presión de perfusión tanto cerebral como coronaria, se necesitan al menos entre 15 y 20 compresiones. ¿Alguna vez, y si tuvieron, yo sé que sí, muchos de ustedes han tenido oportunidad de ir viendo cómo evolucionan las recomendaciones de compresiones con el paso de los años? En el 2010, la AJA mencionaba que al menos se dieran 100 compresiones. De ahí lo subieron entre 100 y 120 o más de 100 compresiones, ¿no? Entonces, ha habido todos esos cambios y básicamente estos dos son de los
principales. Una, que no estamos sustituyendo el pulso, y dos, que el gasto cardíaco es menor el que estamos generando con las compresiones. Por lo tanto, derivado de la presión de perfusión coronaria y cerebral, ese gasto cardíaco, pues para poder alcanzarlo, necesitamos entre 15 y 20 compresiones. Vean cómo va subiendo o aumentando esa presión de perfusión durante esas compresiones. Entonces, ¿qué pasa cuando logramos alcanzar esa meta de presión de perfusión cerebral y coronaria? Pues nos mantenemos, ¿no? Tenemos una buena presión de perfusión. En el momento que nosotros reducimos, dejamos de comprimir o hacemos una interrupción, baja esa presión de perfusión cerebral y coronaria. Automáticamente va para abajo. Entonces, si yo me detengo para ventilar, si me detengo para analizar ritmo, si me detengo para checar pulso, que eso está mal, eso no lo vamos a hacer, por favor quítenlo si está dentro de sus prácticas, que cada 2 minutos reviso pulso, no. Entonces, cada que yo hago alguna interrupción, ese nivel de presión de perfusión disminuye completamente, ¿no? Entonces, es importante entender que hay que reducir completamente esas interrupciones. Entonces, ¿cómo puedo yo aumentar la presión, la fracción de compresión torácica? Primero, no reevaluar el pulso cada 2 minutos, y la otra, y esto es un error súper común, eh, no hay necesidad de intubar al paciente de inmediato. Y es que por alguna razón, eh, quienes empiezan a hacer ALS quieren intubar al paciente de forma inmediata y creemos que el tubo va a salvar al paciente. Entonces, no es eh, la indicación o la intervención principal. El tubo no va a salvar al paciente en ese momento, y lo que sucede aquí es que se empiezan a pelear con el tubo. Ah, pues voy a intubar. Un intento, 2 intentos, 3 intentos, 4, 5, 6 intentos, y de repente, a ver, paren compresiones, y están intentando intubar al paciente y ya pasaron 2, 3 minutos sin compresiones, sin presión de perfusión, tanto cerebral como coronaria, y hasta que logran intubar al paciente. Hay algunas situaciones específicas donde sí podría yo considerar intubar al paciente de forma inmediata. Una vez que inicié compresiones, perseguí esa desfibrilación temprana, y sobre todo en casos donde la causa de paro tal vez sea hipoxia, neumotórax, donde necesariamente yo, para poder revertir esa causa, pues podría yo considerarlo. Sin embargo, hay algunas situaciones específicas, ¿no? Para colocarlo. No va a ser la primera intervención. O sea, podría yo considerarlo, eh, y nos menciona que la persona que realice la intubación, pues sea experta en el manejo de la vía aérea, ¿no? Ahora, algo importante y la duda del millón. La fracción de compresión torácica tiene que ser para nosotros, como personal del área de la salud, por arriba del 80% mínimo, ¿no? Y dice para la población, reanimadores LEGO, al menos del 60%. Ok, entonces, ¿cómo se calcula? ¿Qué pasó, Oliver? Perdón por interrumpirte, una pregunta. ¿Y Sí, si tomáramos en consideración utilizar un supraglótico o alguna mascarilla laringea para lo del RCP y no intubar al paciente? está excelente. Ahorita lo vamos a ver en los componentes ventilatorios, pero sí podríamos considerar una mascarilla laringea, sobre todo para minimizar las interrupciones, porque acuérdense que ya colocando el supraglótico podemos llevar compresiones continuas y una ventilación cada 6 segundos. Entonces sí estaría excelente. Sí se podría, Oliver, y una vez que recupera pulso, considerar si se intuba o no al paciente. Está perfecto. Mónica. Gracias, Doc. Una, una, bueno, sí. Nos dijeron desde hace ya varios tiempo que tenemos que quitarnos por error de que tenemos que evaluar cada 2 minutos. Exacto. Ujú. Aquí la pregunta es, si tenemos esas poquitas ventanas de tiempos entre el paciente y las compresiones que nosotros estemos dando, ¿no es conveniente revisar, si no cada 2 minutos, si tenemos la presencia del DEA, hacer
entiendo la importancia de las compresiones, pero ¿no hay posibilidades de que el paciente tengamos retorno espontáneo a la circulación? Ok, creo entender más o menos el fundamento de tu pregunta y es que si, por ejemplo, estoy con el DEA, ¿no? Y empiezo las compresiones, el DEA a lo mejor me dice, se aconseja dar la descarga, damos la primera descarga, damos 2 minutos de RCP y en el siguiente análisis nos dice, no se aconseja dar la descarga. Ahí pueden existir dos posibilidades. Una, que el paciente tenga sistolia o actividad eléctrica sin pulso y por eso el DEA me dijo que no. Y la otra, que el paciente haya recuperado pulso. Eso podría entenderlo completamente y podría justificarse el revisar el pulso. Sin embargo, si el paciente no está, digamos, moviéndose o que abra los ojos o que empiece a tener resistencia a las ventilaciones o a generar o a emitir algún sonido que sea alusivo al retorno a la circulación espontánea, pues no tendría yo por qué revisar el pulso. ¿Qué pasa si el paciente tiene pulso y yo sigo dando compresiones? En realidad, en ese contexto no pasaría absolutamente nada. O sea, sería mejor continuar dando las compresiones a no darlas y que el paciente las necesite. Entonces, pues es algo penado, algo súper malo que yo crea que el paciente tiene o recuperó pulso porque el DEA me dijo que no dé la descarga y yo diga, bueno, pues lo reviso. No, la realidad es que no, no es algo que te condene, pues, siempre y cuando tu pausa no sea mayor a 10 segundos, pero no es lo más recomendado. Entendido, gracias. Simón, y gracias a ti. Bueno, entonces, la fracción de compresión, ¿qué es primero? Por ahí alguien que me diga qué es la FCT. Es la fracción de compresión torácica que se da con, pues se podría decir que la medición de ciertos parámetros que realizamos al realizar, válgame la redundancia, la reanimación y está compuesta per- primeramente por la presión de perfusión cerebral, el flujo sanguíneo miocárdico y el retorno a la circulación espontánea, si no mal recuerdo. Ok, por ahí alguien que nos ayude a complementar un poquito la respuesta de su compañera. ¿Qué es la FCT? Porque siempre la mencionamos, ¿no? Una fracción de compresión torácica mayor al 60 si es lego o a 80 si soy del área de la salud. Exacto. A ver, Juan por ahí puso porcentaje de tiempo total de reanimación y Galilea, tiempo real durante el cual se realizaron las compresiones. Muy bien, vamos a combinar estas dos respuestas. Muchas gracias. Y justamente la fracción de compresión torácica va a ser el porcentaje de las compresiones reales que nosotros dimos durante el ejercicio de reanimación. Es decir, quitando pausas, sí. Sí, todas las compresiones que yo di realmente. O sea que si en 10 minutos yo hice pausas de 2 minutos en total, entonces mi porcentaje será del 80%. ¿Cómo se mide o cómo se calcula? Tendría yo que tener dos tiempos cero, o sea, dos cronómetros. No activo los dos cronómetros en el momento que se da la primera compresión. Y mi segundo cronómetro se irá deteniendo en cada pausa para ventilar, para cambiar al paciente de un lugar a otro, lo que sea, ¿no? Entonces, en ese momento yo voy activando y desactivando el segundo cronómetro. El cronómetro 1 no se ha movido para nada. Una vez que termina el ejercicio de reanimación, entonces nos dice que para poder calcular este porcentaje, pues vamos a hacer esta regla, 100 por los minutos de compresión, es decir, del cronómetro 2 entre el cronómetro 1. Entonces ahí yo podría calcular la fracción de compresión. Oye, ¿lo puedo medir durante mi ejercicio real? O sea, con un paciente real. Podrían, pero la realidad es que van a estar ocupados tomando decisiones terapéuticas. Sí, sería bueno, con la aplicación de Full Pro pueden llevarlo, pero pues algo para poderlo llevar a cabo de forma más natural. Decía mi mamá, come en tu casa como si comieras con el rey y comerás con el rey como si estuvieras en tu casa. Es básicamente ese principio, ¿no? Si yo lo quiero hacer de una manera fluida, disminuir pausas e ir mejorando,
mi destreza para poder reducir o hacer mínimas estas interrupciones, pues lo hacemos mediante simulación, ¿no? Entonces, podemos practicarlo con maniquíes para ir viendo o midiendo estas pausas sin problema. Entonces, con eso ya entendemos qué es la fracción de compresión torácica y entenderlo nos ayuda a mejorarlo. Entonces, ¿cómo aumento la fracción de compresión? Es decir, ¿cómo disminuyo mis pausas? Una, si estoy corriendo una LS y tengo un monitor, nos dice que precarguemos el desfibrilador 15 segundos antes. Esto quiere decir que mi coordinación debe ser perfecta con la persona que lleva tiempos. Y yo decirle, me avisas cuando falten 15 segundos para los 2 minutos. Y cuando tiempos me diga 15 para 2, pongo a precargar el monitor y ya lo tengo listo para que en el momento que quiten las manos del tórax, yo ponga las palas, analice el ritmo y si es desfibrilable doy la descarga. Y si no, quito palas y continúo con presiones. Todo eso en menos de 10 segundos. Tener listo el siguiente compresor. Esto sí lo podemos hacer siempre, ¿verdad? La persona que va a retomar el lugar de la persona que está comprimiendo tendría ya que estar preparado para dar las compresiones. Y aquí hay un error súper común porque de repente se ponen atrás de la persona que está comprimiendo y el cambio se entorpece. Acuérdense que el paciente tiene dos hemitórax, un izquierdo y un derecho. Entonces, si me pongo frente a mi compañero con las manos en posición y en el momento que voy a relevar, ya estoy listo para comprimir, entonces ahí estoy ahorrando tiempo. Después nos dice mantener las manos suspendidas después de la descarga, tanto con palas como con parches. Considerar protocolos de RCP que tengan menos pausas asincrónicas. Esto quiere decir utilizar un dispositivo avanzado de la vía aérea. Ojo, no dice que intube al paciente, no dice que es lo mejor, dice eh, dispositivo avanzado y un supraglótico, por ejemplo, nos podría ayudar para esto. Ok, entonces vamos con el siguiente punto, porque nos va a generar dudas, ¿no? Un supraglótico, el manejo de la vía aérea, ¿cómo voy a ventilar a mi paciente? Y nos dice que dentro de estos componentes no hiperventilar y el oxígeno al 100%. El oxígeno al 100% es algo que se nos olvida muy comúnmente. Bajamos y paciente en paro, tomamos la BBM y acuérdense que estamos dando solo el 21% de fracción inspirada de oxígeno al paciente. Entonces, hay que dar un FIO2 al 100%, es decir, conectarlo a una fuente de oxígeno. Ahora, ¿por qué es importante no hiperventilar? ¿Alguien me podría decir qué pasa si hiperventilo al paciente? Hiperextensión gástrica, podría ser. Ok, distensión gástrica es una. ¿Qué más? Volutrauma. Volutrauma, barotrauma, ¿qué más? Por ahí nos dice Judith que barotrauma, sí, perfecto, estoy completamente de acuerdo con ustedes. Pues Mayor al presión necrosante. hiperventilar. Ay, se juntaron los dos y no los escuché, perdónenme. Decía que al hiperventilar al paciente, pues aumenta la presión intratorácica y eso puede disminuir el retorno venoso. Exacto, ok, perfecto. Aumento de la presión intratorácica y es una de las principales situaciones más preocupantes. Todas las demás también. Y ojo aquí, vean, ¿qué es lo que pasa cuando aumenta la presión intratorácica? Lo que es algo que yo no quiero que suceda. Si mi paciente está en paro ventilatorio, es decir, tiene pulso y tiene solamente paro ventilatorio, lo que sucede aquí es que al estar hiperventilando a mi paciente, no lo voy a sacar de ese paro ventilatorio, simplemente me voy a asegurar de acercarlo más a un paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? El hecho de que yo hiperventile no significa que tenga más oxígeno. Realmente esta presión va a disminuir la presión de las venas cavas, va a haber disminución del retorno venoso, va a haber menor precarga, menor volumen expulsado, menor presión de perfusión coronaria y por lo tanto voy a disminuir el gasto cardíaco, o sea, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo quiero evitar esa hiperventilación. Ahora, vean acá, de este lado izquierdo, acá abajo, de 1000 a 1500 mililitros de volumen. Es lo que tiene nuestra bolsa de adulto. Y sabemos que existen de lactante, pediátrico y adulto, ¿verdad?
y porque las casas comerciales así nos los han impuesto y hay de un montón de marcas. La más conocida es la de Ambu y hay un artículo muy bonito que hace una comparativa de los mililitros que tienen las BBMs, las bolsas, válvulas, mascarillas. Entonces es muy variable, pero es muchísimo, es muchísimo. Voy a ponerles un ejemplo y quiero que me ayuden con esto. El volumen tidal de una persona adulta, ¿cuánto es aproximado? De 500. De 500, sí, perfecto, entre 500 y 600 mililitros. Ahora vamos a hacer un ejercicio, es súper sencillo. El volumen tidal ponderal podríamos calcularlo entre 4 a 6 mililitros, 5 a 7, incluso 8 mililitros si quisieran. Vamos a calcularlo a 6 mililitros. Van a multiplicar el peso de cada uno de ustedes, háganlo de forma personal. ¿Cuánto les corresponde? De peso lo van a multiplicar por 6. ¿Cuánto les toca? 336. 336, que por ahí, 570. miren, yo peso 62. Por 6 me da 372 mililitros. ¿Cuánto tiene una bolsa de adulto? Entre 1000 y 1500 mililitros de volumen. Entonces, díganme ustedes si es correcto que estemos presionando la bolsa completa de la BBM. No. Pues no, totalmente no. ¿Han escuchado que de repente por ahí les recomiendan que ventilen con BBMs pediátricas a los adultos? Y este es básicamente el principio del por qué ventilamos con BBMs pediátricas en algunas ocasiones, porque sus volúmenes máximos llegan a ser hasta de 600, 700 mililitros y nos permite tener o disminuir este error, ¿no? Entonces, por ahí la recomendación, ventila a tu paciente hasta que se eleve el tórax o nada más una vez que veas que se eleva el tórax hasta ahí o un tercio del diámetro completo de la bolsa para no hiperventilar ni dar más volumen a ese paciente. Entonces, ¿qué hacemos? Presionando con las dos manos la bolsa. Entonces, hay que ser conscientes de algunas prácticas que estamos realizando. Si no pasa el aire, entonces podríamos hacer algunas modificaciones. Y de ahí, yo sé que todos lo han escuchado, el famoso Mr. Sopa, que básicamente nació para el algoritmo de reanimación neonatal, en donde nos menciona que hay que ver si la mascarilla es del tamaño adecuado. En R nos dice que reposicionemos la vía aérea, reposicionemos la mascarilla y algo que se hace en Reneo pues es dar las ventilaciones de 2 en 2, ¿no? Pero aquí, Mr. Sopa, tendríamos que hacerlo básicamente entre cada pausa, o sea, cada 30 compresiones, ¿no? Para no estar deteniendo las compresiones. ¿En qué pacientes es recomendable ventilar con mascarilla de pediátrico? Mascarilla de pediátrico, pues solamente en pediátricos. Más bien las bolsas, ¿no? La BBM. Pues, pues básicamente, si tienes una persona que su volumen tidal pueda ser menor, o sea, disminuido, por ahí su compañera les decía, no, pues mi volumen es de 320 y tantos, ¿no? Pues podrías considerar ventilarlo con una eh, bolsa de pediátrico, ¿no? Si tienes la del adulto, no pasa nada, solo no la presiones por completo. Entonces, bueno, esa es una. ¿Qué más? De Mr. Sopa. Estábamos en reposición. Las siguientes es succión, open mouth, que es la O del componente de Mr. Sopa. Y luego nos dice que hagamos aislado el aumento de la presión, pero ojo, las presiones no son aumentar la presión de la bolsa. Habla principalmente de la presión inspiratoria máxima y de la presión positiva al final de la expiración. Y por último, una alternativa. O sea, no funcionó con la BBM, ventilo con otra. ¿Podría yo correr todo un código o sacar a mi paciente de paro con una BBM? Por supuesto que sí, sí se puede, con esos principios. Como ventilo, ¿qué alternativas tengo? Fíjense bien, nos decía hace rato su compañero Daniel, sí, vean, Daniel Fuentes, nos decía, ¿y si coloco una supraglótica? Sí, está bien, está perfecto, porque podríamos llevar una RCP asíncrona.
Ujú. Es decir, dar una ventilación cada 6 segundos, colocando ese supraglótico. Pero ojo, la supraglótica no nos va a proteger la vía aérea del todo. Es decir, si el paciente tiene estómago lleno, podríamos nosotros tener ahí problemas con ese paciente, ¿no? Entonces, em, la Asociación Americana del Corazón no lo menciona como una alternativa en su algoritmo, solamente dice dispositivo avanzado de la vía aérea y hasta ahí. La Asociación de Anestesiología nos menciona, pues, que podríamos considerar tener como dispositivo de rescate un supraglótico de segunda generación y básicamente son aquellos que tienen dos lúmenes, dos hoyitos, pues, uno por donde pasa el aire a la tráquea y otro por el que podamos hacer el vaciamiento gástrico. Si lo tiene, ocúpenlo. Entonces, si tenemos este supraglótico es una cada 6. Si mi paciente está intubado, una cada 6. Si no, doy 2 ventilaciones cada 30 compresiones con mi BVM. Por ahí podrán llegar a ver algunas otras alternativas en donde ven esto que es la oxigenación pasiva. Y les decía, el que sea diferente no significa que esté mal hecho. O sea, la oxigenación pasiva es una alternativa para paros presenciados. En donde nos dice que y que el recurso del personal sea limitado. Es decir, vamos en la ambulancia, Valentina y yo, nada más, ¿no? Y vamos atrás y vemos que el paciente cae en paro y lo tengo con una mascarilla con reservorio no recirculante. Entonces, le dejo la mascarilla durante los primeros 5 minutos de RCP, es decir, 2 ciclos y medio, en lo que busco la desfibrilación temprana y nos coordinamos para manejar la vía aérea. Entonces, esa básicamente es, ¿por qué? Porque tenemos oxígeno de reserva también y con la misma compresión que teóricamente tendría que ser de calidad, pues podríamos nosotros estar movilizando ese oxígeno. Ojo, no es para todo el ejercicio de reanimación, solamente durante los primeros minutos en lo que nos coordinamos para el manejo de la vía aérea. Y por otro lado, nos menciona, esta es en el 2017, que otra alternativa es que podamos llevar una RCP asíncrona con una BVM. ¿Podríamos nosotros dar una ventilación cada 6 segundos con una BVM? Sí, o sea, que no fuera, digamos, o que diéramos las 30 compresiones y las 2 ventilaciones sin interrumpir las compresiones. Sí, también, siempre y cuando exista una excelente coordinación. La realidad es que esto no se los recomiendo mucho si la persona con la que lo están intentando no lo han practicado por lo menos unas 2 o 3 veces, ¿no? O sea, es muy difícil lograr esta destreza porque tendrían que dar la ventilación en el momento que se está permitiendo la expansión torácica, pero es una alternativa. Por eso les digo, el hecho de que sea diferente no significa que esté mal. El oxígeno de reserva, aproximadamente 5 minutos, Aaron. Bien, entonces, ahora, componentes hemodinámicos, presiones de perfusión, permitir la expansión torácica, presión arterial diastólica y el CO2. Muy bien. Entonces nos habla de estas metas. Vean, presión de perfusión coronaria eh, mayor a 20 milímetros de mercurio y diastólica, pero presión arterial diastólica por arriba de 25. Estas dos, fíjense bien, no las voy a medir con un baumanómetro. Únicamente voy a obtener estos datos si mi paciente está monitorizado de forma invasiva, o sea, tiene una línea arterial para poderlos monitorizar. El hecho de que no los pueda ver no significa que no existan. Entonces, básicamente estos serían los parámetros que estaríamos persiguiendo durante la RCP. ¿En qué momento podría yo encontrarlo? No necesariamente tiene que estar hospitalizado. Si yo estoy realizando un traslado secundario y mi paciente va con línea arterial, pues obviamente voy a estar revisando estos valores, ¿no? Entonces, el CO2 por arriba de 20 milímetros de mercurio también es algo que estamos persiguiendo. Vamos a irnos con cada uno de ellos. Ahorita hablamos de ellos. Permitir la expansión torácica. Y este es uno de los criterios más olvidados de la RCP. Siempre es de los más olvidados porque creemos que entre más rápido y más profundo,
más efectiva va a ser la compresión. Y la realidad es que no es así. ¿Qué es lo que sucede durante la compresión? Fíjense bien, estamos haciendo básicamente la función mecánica del corazón, que es la sístole y la diástole. Durante la sístole queremos que esa sangre se expulse y vaya principalmente al cerebro, que es uno de los órganos más sensibles durante las alteraciones o pérdidas de perfusión o de oxígeno. Entonces, si hay algún cambio de oxígeno, el cerebro sufre. Acuérdense, si hay hipoxia, el cerebro sufre. Eh, Glucosa y oxígeno son los dos alimentos principales del cerebro. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene una disminución de glucosa o algo, va a tener alteraciones, se apaga, ¿no? Entonces, vámonos. Igual aquí necesitamos perfundirlo y con la sístole queremos hacerlo. Y en la diástole vamos a permitir el llenado de ese corazón. Pero ¿qué pasa en esas presiones? Aquí la pregunta es, si durante la sístole o la compresión, que por lo general llega a alcanzarse a esta presión con una buena compresión, que es por arriba de 60 milímetros de mercurio, 40 a 60, estoy perfundiendo el cerebro y algunos otros órganos con, digamos, con esta expulsión de sangre, ¿qué estoy logrando persiguiendo durante la diástole? ¿En qué momento se perfunde el corazón? ¿Cuándo se oxigena? ¿Cuándo recibe oxígeno? ¿Durante la sístole o la diástole? Diástole. Exacto, durante la diástole, siempre. Y entonces, si yo no permito que exista un correcto llenado, acuérdense que esa perfusión llega a través de las coronarias. Si yo no permito que el corazón se llene de sangre y llegue a perfundir, entonces, ¿cómo voy a recuperar ese miocardio si no estoy dejando que le llegue oxígeno? Es por eso que es tan importante esta, esta descompresión o permitir la expansión torácica, tanto como la compresión. Entonces, sí es como uno de los momentos más olvidados en esta fase de las compresiones, ¿no? Entonces, sucede que quiero comprimir, 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 pero no permitir esa descompresión. Recuerden, siempre que estén haciendo compresiones, eh, queremos, para recuperar el corazón, va a ser durante la relajación o la expansión torácica. Ahora, ¿qué sucede con el CO2? Eh, ¿Qué es? ¿Qué es el CO2 o qué es el ETCO2? Un desecho metabólico. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuándo logramos tener estos niveles, o más bien, cuáles serían los niveles normales de CO2 en un ser humano vivo? 35, 45. 35 o 45. Perfecto, entre 35 y 45 milímetros de mercurio serían como lo normal. Y esto es variable dependiendo la altura en la que se encuentre esta persona, ¿no? Por ejemplo, en Ciudad de México, un nivel adecuado está entre 32 y 35 milímetros de mercurio. Estamos por arriba del nivel del mar, ¿no? Entonces, hay muchas variaciones. Ahora, ¿por qué se asocia el CO2 a o el ETCO2 durante, como un sistema de retroalimentación fisiológico durante la RCP? Estamos midiendo un parámetro ventilatorio durante, y es que esto es un error bastante común, ¿no? Clínicamente creemos que medimos parte de la ventilación eh, durante la RCP y no es el caso. El CO2 debería, nos dice, un CO2 entre más bien, por arriba de 20 milímetros de mercurio durante la RCP. Y que quede bien claro que este CO2 no nos está midiendo parámetros ventilatorios durante la RCP. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, principalmente o tradicionalmente sí se utiliza para evaluar la ventilación, ¿no?, de un paciente. Sin embargo, durante el paro, pues es completamente distinto y es que estamos haciendo o teniendo una ventana indirecta del funcionamiento del ventrículo derecho. Entonces, ¿qué es lo que está pasando o nos indica? Principalmente
si estas compresiones son inadecuadas, quiere decir que no estamos logrando una buena perfusión. Entonces, en el momento en que nosotros logramos tener una buena perfusión, este CO2 va a estar por arriba de 20 milímetros de mercurio. ¿Y qué sucede si yo tengo, bueno, para empezar tenemos capnógrafo y capnómetro? Esos pueden venir en los monitores. Hay algunos capnómetros que son como los pulsioxímetros. La realidad, bueno, no sé cuánto cuesten, pero pues podrían verlos por ahí en algunos a la venta, pero hay otros que van directamente entre la interfase de la mascarilla laringea o el tubo endotraqueal y la BBM o el circuito ventilatorio, ¿no? Entonces, la onda que nosotros vemos es la capnometría, que es básicamente estas verdecitas que tenemos acá y que no se les olvide y no se confundan. Vámonos por etimologías. Eh, Capno, pues básicamente, que es de lo que estamos platicando, y grafos, que son grafía, o sea, capnógrafo, van a ser estas líneas. Capnómetro, de medición, capnometría. Entonces, es cuando lo estamos cuantificando. Entonces, en el monitor podemos tener dos parámetros, capnógrafo o capnografía, que son las líneas que vamos a estar viendo, y la capnometría, que es básicamente el cuantitativo, ¿no? O sea, por arriba de 20 milímetros de mercurio es lo que queremos. ¿Qué sucede cuando tenemos una elevación abrupta del CO2? Acuérdense que estamos en un estado de hipoperfusión generalizado, en el paro, en un estado tóxico. Hay una respiración anaerobia y tenemos mucho CO2 estancado. Entonces, en el momento que el ventrículo derecho empieza a tener un funcionamiento normal, se va a elevar esta capnografía y esta capnometría. Vamos a tener una elevación abrupta. Y no hablo de 35, 36 milímetros de mercurio, o sea, va a estar más elevado por el estado tóxico en el que ha estado durante el paro el paciente. No sé si hasta el momento esto quedó claro, que es un poquito a veces complejo de comprender, o retomamos alguna parte. Por mi parte está claro, doctora. Bien, entonces, básicamente es como los principios del por qué estamos realizando cada uno de esos componentes de la RCP de alta calidad. Y la pregunta, obviamente, esto es introspectivo, cada quien tendrá que contestarlo si estamos haciendo RCP o realmente estamos generando perfusión para nuestros pacientes, ¿no? Entonces, eh, como ya les mencionaba, el otro componente de nuestra cadena de supervivencia, pues es la desfibrilación temprana, que básicamente queremos eliminar esa arritmia que tenemos de letal, así en este momento podríamos nosotros denominarla como arritmia letal, que podría ser una fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, ¿no? ¿Qué consideraciones debemos de tener una vez que ya iniciamos y entendimos el porqué de nuestras compresiones de alta perfusión? Pues bueno, eh, perseguir o tener a la mano un desfibrilador automático externo, entendiendo que la desfibrilación va a salvar el ritmo y la perfusión al miocardio. ¿Quién le va a dar la perfusión? Nosotros. ¿Quién nos va a ayudar a salvar el ritmo? La descarga eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que hace un desfibrilador? Y tenemos como ese, ese pequeño, esa pequeña respuesta inmediata en la cabeza de que reinicia el corazón. Entonces, fisiológicamente no es lo correcto. La desfibrilación no reinicia el corazón. ¿Qué va a hacer? Va a despolarizar simultáneamente al miocardio, ¿no? Recibe esta descarga y permite que se elimine esa actividad eléctrica caótica. Entonces, ¿por qué no siempre funciona? Mm, la desfibrilación va a corregir este problema eléctrico, pero no el problema metabólico. Entonces tendríamos que irlo asociando con todas las demás causas de paro, ¿no? Entonces, entendiendo eso, ¿dónde encuentro un DEA? Vean, es importante, yo los invito más bien a que hay muchas aplicaciones para poder encontrar los DEAs. Teóricamente, hay lugares que sí o sí tendrían que estar cardioprotegidos, como algunos aeropuertos, bueno, los aeropuertos, algunos gimnasios, centros comerciales, escuelas, ¿ok?
A eso se le denomina cardioprotegido. Hay muchos programas en Estados Unidos para poder facilitar el DEA, ¿no? Al personal que está dando atención a un paciente en paro. Entonces, yo los invitaría a que nos uniéramos a esta red, viendo que a nivel ahorita de la charla, pues somos de un montón de lugares. Esta aplicación es una de las que encontré que más me gustó. Se llama Mapa AED, vean. No sé si está disponible para otros dispositivos, pero vean, yo estoy aquí, en este puntito azul, y cerca de mí hay solo un DEA. Ahorita no estoy en Ciudad de México, estoy en Toluca. Entonces, cerca de mí hay un solo DEA registrado. Por supuesto que deben de existir más por ahí, ¿verdad? En Ciudad de México hay registrado solo un DEA. Entonces, sería bueno que nos uniéramos a esta red y ahí ustedes le ponen añadir. Por ejemplo, si en su delegación hay DEAs o si en sus ambulancias hay DEAs eh, o en sus lugares de trabajo hay DEAs, le pueden añadir, ponen el DEA, ponen la dirección, la ubicación y pueden poner los datos de la persona que es dueña del DEA. Entonces, un número telefónico tal vez y los horarios de atención. Entonces, si una persona que está en paro, yo me meto al mapa AED o el mapa DEA y veo, este es el DEA más cercano, le doy clic y veo ahí el número de teléfono, puedo llamar para solicitar el DEA en caso de que el SEM no tenga uno, ¿no? Porque hay ambulancias que no todas tienen DEA, entonces, pues podríamos ir viendo si funciona. La verdad es que estaría increíble que pudiéramos hacerlo funcionar y si no, pues obviamente tratar de tener sí o sí uno en nuestras ambulancias, ¿no? Si conocen alguna otra aplicación, pónganla en el grupo o en el chat, eh, o si conocen alguna otra manera en la que podemos obtener un día de manera más sencilla, estaría perfecto. Por ejemplo, en San Miguel de Allende hay en muchos puntos de la ciudad DEAs, pero la última vez que fui estaban ahí todos disponibles, pero bajo llave, y la llave los tenían las policías, entonces como de que, porque México mágico, ¿verdad? Se los vayan a robar. Entonces, pues si conocen alguna estrategia para poderlos tener más sencillo, estaría increíble. Bueno, y si no tengo DEA y tengo un monitor desfibrilador, porque pues no solamente es eso. ¿Qué pasó, Camila? Ay, perdón, sí se me escucha. Sí, un poquito cortado, pero sí te escucho. Bueno, bueno, yo voy a un gimnasio que es el Planet Fitness Ujú. y en todos los gimnasios que he ido, porque, bueno, que he visto de esos, tienen siempre un DEA. ¿De La dónde eres, mayoría Emily? de Puebla, pero bueno, ese gimnasio en particular está en partes de Estados Unidos y también en México, en varias partes de México. Ok, excelente. Bueno, está bien saber lo que ahí hay. Podrías a lo mejor ponerlo en la aplicación y sabemos que ya en esos gimnasios, en esas sucursales, pues hay ideas, ¿no? Entonces está increíble saber eh, dónde hay ideas. Por ahí tenemos ahí un contacto, tal vez muchos en común en Facebook, que donde se encuentra un DEA, se toma una foto y lo sube. Entonces, si se les ocurre alguna alternativa para mejorar esto, adelante. Bueno, si tengo un monitor desfibrilador, gracias, Emily, ¿qué es lo que sigue o qué puedo hacer, no? Bueno, aquí es distinto porque uno tendría yo que tener conocimiento eh, en detectar ritmos dinámicos, que son los primeros ritmos que yo veo en el momento que coloco palas o parches, ¿no? Entonces, ahí nosotros podríamos ya empezar a pensar en correr un algoritmo avanzado, ¿no? De reanimación. Este es el algoritmo vigente de reanimación, es el 2025 y básicamente no hay muchos cambios con el 2020. Entonces, algo importante aquí es que no nos va a decir como el DEA. El DEA solamente acuérdense que detecta estos dos ritmos. No detecta ni mi ritmo si yo lo estoy tocando, no, nada. Solamente detecta FB o TB. Ujú. Si el paciente tiene pulso, no va a decir no se recomienda la descarga. Si el paciente no tiene un ritmo desfibrilador y tiene asistolia, va a decir no se recomienda la descarga. Entonces, hasta ahí. Básicamente aquí nosotros sí tenemos que tener una base de conocimiento para ver si es un ritmo desfibrilable o no. Y algo que yo les digo mucho a mis alumnos
tanto del avanzado como del ACLS es inicialmente, vale, tienes un ritmo desfibrilable durante el paro, ritmo desfibrilable y punto, ¿no? No le empieces a dar nombre porque empiezan, que taquicardia ventricular polimórfica y, ay, no, mira, es una torsada de point. No, 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 no. Desfibrilable y no desfibrilable y son los dos únicos ritmos o, bueno, no dos únicos ritmos, sino la agrupación de ritmos con los que vamos a trabajar, ¿no? Entonces ahí básicamente pues ya nos va dando algunas recomendaciones importantes eh, que podemos ir combinando tanto como con fármacos como con el manejo de la vía aérea. Y vean acá, el manejo de la vía aérea nos los recomienda desde la segunda descarga, el avanzado, pero no dice que intubemos al paciente, pero sí dice que coloquemos un capnógrafo, ¿ok? Para ir teniendo un sistema de retroalimentación fisiológico durante el ejercicio de reanimación. Entonces, vamos a ver algunas consideraciones importantes. No vamos a abarcar el algoritmo, solamente algunas consideraciones del algoritmo. Principalmente si tengo el monitor, ¿qué es lo que voy a hacer? Por ahí han escuchado esto que es el Quick Look, que es la primera visualización del ritmo dinámico. Entonces, vean, llego, mi paciente está en paro, inicio compresiones, conecto el monitor eh, a la fuente de luz, porque uno de los errores más comunes que tenemos es que queremos trabajar con el monitor como si fuera nuevecito y nos aguantara la carga a la primera desfibrilación. Entonces, conectamos a la fuente de luz, encendemos el monitor en modo desfibrilador, automáticamente se va a palas. La mayoría de los monitores, en el momento que lo encendemos en desfibrilador, casi siempre se va a palas. Y le coloco gel a mis palas, puedo precargar al máximo si no sé si es bifásico o monofásico. Y entonces, en el momento que esté cargado, le pido a la persona que está comprimiendo que flote y suspenda compresiones y coloco las palas en el tórax para ver el primer ritmo. ¿De qué me va a servir eso? Para ver sobre qué lado del algoritmo voy a correr. ¿Sobre ritmos desfibrilables o no desfibrilables? Si es desfibrilable, doy la descarga y continúo con presiones. Si no es desfibrilable, cancelo descarga y continúo con presiones. ¿Ok? Consideraciones en la desfibrilación. La desfibrilación pues básicamente nos va a ayudar a hacer lo mismo que el DEA. A propósito de esto, el DEA generalmente llega a dar descargas entre 180 y 200 joules, como un monitor bifásico. Entonces, eh, esto, esta energía puede verse influenciada dependiendo de la impedancia transtorácica de cada paciente. ¿Qué es la impedancia? Va a ser la resistencia a esa energía y eso afecta se puede ver afectado por muchos factores, tamaño del pecho, niveles altos de energía, electrodos, choques previos, ¿verdad? Silvia, ¿qué quiere anotarle ahí? Entonces hay que tener esas consideraciones nada más en cuenta y la posición de las palas. Estas palas pues están como que muy arriba, pero si tenemos parches hay otras consideraciones. La colocación como más común que tenemos para los parches es la anterolateral o igual es la que utilizamos por comodidad al colocar las palas. Las palas dicen sternum y dicen apex, ¿verdad? Entonces, básicamente, esta sería la región anatómica en la que colocamos esas palas y los parches. Este es considerada como la desfibrilación estándar. Sin embargo, podrán ver ahí algunos destellos como de, ay, pues digamos de información en las redes o demás de la colocación anteroposterior, que básicamente sería el cambio de vector, ¿no? Entonces, ¿bajo qué principio está este cambio? Bajo el principio de que si yo estoy haciendo una desfibrilación, solamente estoy abarcando cierta porción del corazón y nos dice que si quiero abarcar mayor cantidad del miocardio, es decir, hasta irme a la cara posterior del corazón, pues me vaya a hacer esta colocación de cambio de vector, en donde básicamente coloco uno anterior y otro posterior. Entonces, sería así, algo que nos impide hacer este cambio de vector en ambulancia, por ejemplo, o en prehospital, pues es que no siempre tenemos parches, a veces ni monitor tenemos, ¿verdad? Pero pues eso es lo que nos impide hacer esto. Y a propósito de eso, pues hay varios estudios. Nos dice que si tenemos alguna
una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular sin pulso refractaria, pues podríamos considerar la desfibrilación con cambio de vector. Se han visto eh, muchos, bueno, mejores resultados a la colocación del cambio de vector y no les puse aquí otra que es la desfibrilación secuencial doble, porque eso es todavía un poquito más complejo porque necesitaríamos 4 parches, 2 monitores, pero pues básicamente las respuestas son mejores a la desfibrilación secuencial doble y al cambio de vector. También si gustan, les puedo compartir ese artículo. Moni. Gracias. Ujú. Sí, respecto a, ya nos dijo que una descarga más o menos le alcanza a dar entre 180 y 200 joules. En el caso de los DEAs, que no tenemos la conexión directa como el monitor, ¿cuántas descargas me puede, más bien si tiene el dato, de que me pueda dar efectivas? Es decir, me imagino que tiene un tiempo de vida tanto la pila, así como dice si es nuevo o no, pero ¿hasta cuántas descargas me puede llegar a dar efectivas un DA sencillo de los X? Pues mira, Moni, eso es muy variable y tiene que ver con el tipo de dispositivo que tú tengas, la casa comercial, marca y todas las recomendaciones de fábricas. Te recomiendo ampliamente que si tienen uno en tu lugar de trabajo, busques el manual específico para que veas cuáles son el tiempo de vida de las descargas que te va dando efectivas durante un ejercicio de reanimación. Sobre todo, o sea, específico para el modelo y marca del DEA que tú tienes, porque entonces yo podría darte un estimativo, pero tal vez no está nada llegado o parecido a lo que tú tienes con lo que tú estás trabajando. Gracias. No, de qué. Ahora, con las parches y las palas, vean, las palas por ahí teníamos como ese conflicto con que, si precargo y ando con las palas volando, voy a hacer un arco eléctrico y voy a descargar el aire y voy a descargar aquí. No, Em, cada vez van teniendo más seguros y los van haciendo más seguros, redundando, vaya. ¿Por qué? Porque entre más actual sea el monitor, menos probabilidad hay de que yo haga arcos, de que descargue el aire, ¿verdad? Tienen que censar cierta cantidad de presión. Entonces, se recomienda que se realice una presión entre 10 y 12 kilos y obviamente pues utilicemos gel electroconductor, una para evitar quemar a nuestro paciente y dos para pues que podamos tener una mejor conducción. Y la otra es que si no sensa, hay algunos monitores que tienen que sensar sí o sí las 2 palas y presionar el botón de ambas palas, porque si no, no descarga. Si tenemos algún electrodo, porque luego tienen que electrodo, o sea, los frontales los ponen muy cerquita, aquí en todo el tórax, ¿no? Entonces, si están los electrodos, pues ponen las palas y tienen que estar al menos 5 centímetros alejados del electrodo. Marcapasos o desfibriladores internos de 8 a 12 centímetros entre sí. Si hay algún parche de medicamento que esté obstruyendo, quítenlo. Ahora, ¿qué pasa si desfibrilo una sistolia? La realidad es que nada. Primero que nada, va a ser como, me va a dar mucha pena que desfibrilemos la sistolia, porque pues, ¿quién desfibrila las sistolias, verdad? Y la otra es que no va a pasar nada, absolutamente nada, solamente voy a perder el tiempo. No se han visto resultados favorables en la administración de desfibrilación en asistolia o actividad eléctrica sin pulso. Entonces, aquí en estos ritmos, básicamente solo doy compresiones y administro fármacos. ¿Qué fármacos? Para que los conozcan. Si yo soy un soporte vital básico y estoy apoyando un soporte vital avanzado, tendría yo que estar consciente de qué fármacos estamos administrando, cómo los voy a cargar y cómo se van a administrar. Entonces, la Asociación Americana no les menciona como una técnica específica para poder administrar el medicamento, no les da una recomendación, vaya. Solamente les dice, administre ya sea por acceso IV o intraóseo. El endotraqueal lo vamos a quitar como vía. La primera vía o la más preferida va a ser la intravenosa y segundo la intraósea, que cada vez es más común el acceso intraóseo. Y nos dice que realicemos una técnica 20-20.
Bueno, hasta aquí, de aquí hacia arriba es lo que mencionan las guías o los algoritmos. De aquí hacia abajo es solamente una recomendación. ¿Por qué? Porque queremos que el fármaco llegue más rápido a esos receptores. Entonces, la técnica 20-20 prácticamente hace alusión a que yo cargo mi fármaco, administro un flush de 20 mililitros y elevo 20 grados la extremidad. Y un dato importante es que todos los medicamentos, todos durante el paro, se van a administrar durante compresiones. No aprovecho la pausa, no, nada. Tienen que ser durante compresiones. Entonces, el primer medicamento que se administra es la adrenalina en ritmos desfibrilables, se administra después de la segunda descarga y eso tiene un porqué. Es porque la adrenalina tiene dos tipos de efectos, alfa y beta. Y el efecto que yo quiero durante el paro es el alfa, para aumentar la presión de perfusión coronaria y cerebral. No le puedo quitar los efectos beta. Vean, aumenta la demanda de oxígeno al miocardio. Entonces, si el corazón se está perfundiendo en un ritmo desfibrilable, o sea, tiene una perfusión inadecuada. Hasta ahí lo entendimos en las fases de paro, ¿cierto? El miocardio se sigue perfundiendo de forma inadecuada. Si yo le administro adrenalina inmediatamente a este ritmo, lo que va a suceder es que voy a reducir la perfusión porque aumenta la demanda de oxígeno al miocardio. Por lo tanto, fuera de beneficiarlo, le voy a hacer un mal. Ojalá pudiera quitarle los efectos beta a la adrenalina para solo quedarme con la presión de perfusión cerebral y coronaria, o sea, sus efectos alfa, pero pues no, ¿verdad? Entonces, eso menciona para ritmos desfibrilables. Y los no desfibrilables, acuérdense, en el algoritmo dice, administre adrenalina lo antes posible. ¿Cuánto? 1 miligramo. Entonces, si yo soy un soporte vital básico, lo que tengo que hacer es cargar 1 miligramo de adrenalina y una jeringa de 20 mililitros o de 10 si quieren, para poder pasar el medicamento y seguido del flush. La adrenalina aumenta significativamente el retorno a la circulación, pero no los resultados neurológicos. Ojo. Aquí dice, después de la tercera descarga es la segunda descarga. Perdónenme. Los otros fármacos son antiarrítmicos, que básicamente hace referencia a la amiodarona y la lidocaína, que son administrados después de que yo ya di 3 descargas y no ha revertido el ritmo. Se considera un ritmo refractario. Entonces, estas son las dosis. Fíjense bien, aquí la lidocaína para la AJA sigue siendo ponderal, es decir, de 1 a 1.5 por kilogramo, y la segunda dosis de 0.5 a 0.75 por kilogramo. Pero ¿qué creen? Que la Asociación Europea menciona que la primera dosis puede ser de 100 miligramos y la segunda dosis de 50 miligramos, algo que puede ser más benéfico para nosotros que no conocemos los pesos tal vez de nuestros pacientes o que se nos complicaría hacer un peso estimativo durante el paro y queremos administrarlo de forma inmediata. Por ahí, Abraham Valencia menciona el error de la ficha técnica. Claro que sí, ya les mencioné la corrección, que es después de la segunda descarga. En algunos lugares han considerado no utilizar adrenalina por la falta de, pero la realidad es que cada vez es más fácil conseguirla y pueden utilizar o reemplazarlo por vasopresina, dependiendo. No es lo ideal, no lo menciona el algoritmo, pero pues si llegaran a tener falta de adrenalina, pudiera ser. ¿Cómo lo voy a administrar? La amiodarona, la lidocaína. Ya di 3 descargas y no funciona. No está respondiendo a las 3 descargas, entonces complemento administrando amiodarona o lidocaína, una de las dos, ¿ok? Entonces, ya sea intravenosa o intraóseo, con la misma técnica y durante compresiones. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda con los fármacos? Son generalidades, no nos estamos metiendo con más de que es un antiarrítmico clase. ¿Sí me pudieron apoyar nada más con repetir lo que mencionó de la Asociación Europea con la lidocaína? Claro, la Asociación Europea menciona que la primera dosis puede ser de 100 miligramos. Aquí voy a poner un ejemplo. Permítanme poner mi pantalla en negro y voy a poner la pluma. Acuérdense que hay lidocaína, ay, qué feo, perdónenme. Lidocaína al 1% y lidocaína al 2%.
Es muy fácil tener lidocaína, más fácil que tener amiodarona en algunos lugares. Entonces tenemos estas dos posibilidades, al 1% y al 2%, ¿verdad? Vienen en frascotes grandotes, ¿verdad? Entonces, si me dice que puedo administrar en mi primera dosis 100 miligramos de lidocaína, ¿cuántos mililitros tengo que administrar? Al 10 mililitros. 1%, ¿cuántos miligramos hay por mililitro de lidocaína? 10 miligramos 10 en miligramos. Exacto. 10 miligramos por mililitro. Entonces, ¿cuántos mililitros de lidocaína al 1% tendría que estar administrando? Si le corresponden 100. ¿Cuántos? 10 mililitros. Exacto, 10 mililitros. Y entonces es más sencillo que yo me acuerde que voy a administrar 10 mililitros de lidocaína al 1% de forma inicial, después de un ritmo refractario, y por lo tanto, si en la lidocaína al 1% hay 10 miligramos por mililitro, ¿cuántos miligramos va a haber por mililitro aquí? 20 miligramos. Exacto, 20 miligramos por mililitro de lidocaína al 10%. ¿Cuántos mililitros le van a tocar? 5. 5. Es mucho más sencillo que estar haciendo el cálculo ponderal de la lidocaína según la AJA, ¿verdad? Entonces, yo puedo iniciar administrando 10 mililitros de lidocaína al 1 o 5 mililitros de lidocaína al 2%. Y después de la cuarta descarga, acuérdense que esto se reduce a la mitad. No sé si con esto quedó claro para todos el uso de la lidocaína. Sin problema. Sí, gracias. Perfecto. Entonces, el hecho de que sea distinto no significa que esté mal, ¿verdad? ¿Qué pasa si solamente tengo 2 ámpulas de amiodarona? Entonces, automáticamente no la voy a administrar. ¿Por qué? Porque no voy a tener una segunda dosis de amiodarona. Entonces, si tengo lidocaína disponible, adelante. La otra, consideraciones con la amiodarona. La amiodarona en su composición tiene yodo. El tiempo de vida de la amiodarona es aproximadamente de 100 días en el cuerpo. Entonces, si tengo algún paciente con algún problema de la tiroides y lo conozco, automáticamente la amiodarona no sería mi primera opción. Cualquiera de los dos antiarrítmicos les va a ayudar. Ninguno es mejor que el otro, solo tienen ciertas consideraciones. Y bueno, esta básicamente es lo que hemos estado platicando. La probabilidad de supervivencia va a disminuir entre el 7 y el 10% por cada minuto de retraso en la desfibrilación. Y la probabilidad de lograr el retorno de la circulación o el pulso va a disminuir con cada minuto que pasa sin recibir tratamiento el paciente. El hecho de que recupere pulso no significa que ya la hicimos. Viene todo un proceso en los cuidados posparo, que igual si gustan, más adelante lo vemos como una sola clase o una sola plática para ver cómo yo puedo entonces mantener a ese paciente con pulso antes de que vuelva a caer en paro, ¿verdad? No sé si hasta el momento tengan alguna duda. No, por el momento no. Muy bien, pues si no tienen ninguna duda, pues yo les agradezco bastante su tiempo, la atención y sobre todo las ganas de seguir pues aprendiendo estas cosas. Creo que son temas que tenemos todo el tiempo, que pueden suceder, que creemos que dominamos al 100%. Y bueno, a ver, acá hay una duda en el chat. Dice Abraham, ¿se recomienda dar RCP en el traslado? Sí se recomienda dar RCP en el traslado, pero no durante el movimiento. Las compresiones con movimiento suelen tener menos o ser de menor calidad que una normal. Entonces, lo ideal es detenernos, realizar el ejercicio de reanimación y una vez que tenemos esto es dicotómico, tenemos dos caminos, ¿no? Uno, que el paciente recupere pulso. Una vez que logramos la fase inicial de estabilización con este paciente, con metas hemodinámicas y de saturación de oxígeno, podemos considerar el traslado. Después de haberlo regulado,
al centro hospitalario más adecuado para ese paciente dependiendo la causa reversible de paro. Y dos, que consideremos que el paciente sí o sí ya no va a recuperar pulso. Hay algunas consideraciones importantes para que nosotros detengamos la RCP. Y esto pues también podría ser un tema de discusión bastante amplio. Sin embargo, dentro de los criterios ALS, o sea, del soporte vital avanzado, tendríamos nosotros que considerar principalmente si el paro fue presenciado, si tengo ritmos desfibrilables asociados a niveles de CO2 disminuidos o por debajo de 10 milímetros de mercurio, o sus lesiones son incompatibles con la vida para yo detener la RCP. Entonces, son caminos distintos, pero lo recomendable es no hacer RCP en movimiento. No sé si respondí tu pregunta, Abraham. Sí, gracias. No, de nada. Muy bien, y pues hay algunas otras cosas más de reanimación, un tema muy amplio y bastante bonito. Por favor, si tienen alguna duda, si les gustaría comunicarse conmigo para aclarar acerca de otro tema o de lo que ustedes gusten, con mucho gusto me pueden encontrar. Aquí están mis datos para correo electrónico. Si quieren mandar un mensajito, un WhatsApp o encontrarme en mis redes sociales, con mucho gusto, pues me pondré en contacto con ustedes. Pues un abrazo, un saludo para todos y pues ya vayan a disfrutar su viernes. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias también a Paco por la invitación. Espero podernos encontrar por aquí en otros temas, ¿vale? No, al contrario, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Yo creo que nos estamos comunicando para el otro tema que nos comentó. Igual, HCTs, cuidados posparo. No, el que me comentó por WhatsApp, de investigación. ¿Investigación? Sí, si gusta le mando un mensaje para ponernos de acuerdo. Ujú. Sí, sin problema. Estamos en contacto entonces. Un gusto poder compartir con tantas personas de tantos lugares. Cuídense mucho. Gracias, Calia, y gracias a todos Gracias. que estaba el partido de Brasil y pues se quedaron todos aquí a la clase tan importante para nosotros. Entonces, pues bueno, nos vemos en la siguiente. Gracias, Calia. Gracias a ustedes. Nos vemos.